tengo que confesarte esto, que el otro día que estabas hablando con tu hijo ¿Sí? por el teléfono Sí. y le dices que es que tú eres un don para este grupo y Claro. ellos son un don para ti. Claro. Cuando yo escucho eso y empiezo a entender la dimensión profunda que tiene esto tan bello. Claro, cuando yo ahora veo, por ejemplo, a mi hijo con 17 o a chavales con 12, con 14, pienso, qué suerte que puedan tener a Dios en su vida con tanta conciencia ya, Tan temprana edad. tan temprano, ¿sabes? Entonces, claro, yo descubrí eso con 45 y para mí fue un auténtico regalo y lo sigue siendo, porque no lo había pensado en estos términos hasta ahora que estamos hablando, ¿no? Que es como, sí, yo dije, apuesto todo aquí y pongo todo mi corazón en esto, como con mi esposa, pero luego también hay que cuidarlo como si mañana pudiese terminar. ¿Sabes? Sí. O sea, imagínate que pudieses tener un amigo del alma que siempre te respondiera. Que cuando te equivocas un poco, te corrige con un amor infinito. Que aunque no lo llames, te llama a él y se preocupa por cómo estás. ¿Te imaginas eso? Pues ya lo tienes, ¿sabes? Ya lo tienes. Lo que ocurre es que a veces nos despistamos, padre. Nos despistamos. Hoy es un día muy especial. Es un día de regalo. Hoy celebramos el martirio de San Juan Bautista. ¿Qué significado especial? Aquel que fue señal clara, orientada a Cristo, que fue el precursor, no solamente en la palabra, en los gestos, en la caridad, en la misericordia, sino también en derramar su sangre. Y es que ser testigo es un privilegio que Dios da a algunos y que nosotros pedimos con amor y con sinceridad. Gracias a todos ustedes por estar aquí. De verdad que seguimos creciendo en este esfuerzo evangelizador, en este encuentro, en esta cortina que se abre a ver los corazones llenos de Dios y a ver con asombro aquella obra que el Señor hace en tantos. Ese es el privilegio de un cura y un cuento. Y hoy continuamos en esta labor sencilla. Si se han dado cuenta, no tenemos ninguna pretensión de ningún tipo. Es simplemente invitar a alguien a que cuente su historia de encuentro con Dios. Y somos testigos. Sigamos pues disfrutando de estos encuentros tan maravillosos. Hoy tenemos la dicha, y digo dicha, porque este es un gran amigo de ya muchos años. Así es. Hoy tenemos a Antonio Piñez Perea. Sí, señor. Gracias por invitarme, padre. Desde Barcelona. Correcto. Bueno, un pueblito cerquita. Un pueblito Barcelona. cerquita, sí, que se llama Montornès del Vallès, apenas a 25 kilómetros al norte de Barcelona. Montornès del Vallès. Tiene una iglesia románica preciosa. Milenaria. Tiene 1200 años. 1200 años, padre. 1200 años. Espectacular. Tuve la dicha, cierto, el honor de poder celebrar la misa en ese pedacito de piedra. Sí. Que cuenta tanta historia de salvación. Sí, correcto, sí. Tenemos la iglesia en lo alto de una pequeña colina y preside todo el municipio. Es espectacular. Sí. Espectacular. Es bellísimo, recuerdo ese contacto con esa historia. Cada piedra está gritando un milagro y una fe que todavía se sostiene. Sí, señor. Y que será por muchos años. Antonio Piñez, ¿hace cuántos años nos conocemos? Pues creo que deben estar rondando los 12 quizá. 12 años ya.
que pasaron como un suspiro, ¿verdad? Un suspiro. Qué Tenemos la bárbaro. gracia de ser presentados por Juan Cortés Henao, que también estuvo aquí en este lugar, Cierto. compartiéndonos su sabiduría, su testimonio, su conocimiento. Sí, señor. Esta cadena de amigos y de salvación. Correcto, que primero cuando sucede parece que son casualidades de la vida y luego cuando echas la vista atrás es conexiones absolutamente perfectas con las personas, en los tiempos, ¿verdad? Todo forma parte de un plan, Padre. Es maravilloso. Y pues yo ya ha sido toda una aventura. Sí, señor. Una aventura Sí, señor. de ir comprobando juntos, de ver la fidelidad de Dios, su amor, que podemos confiar en sus palabras, en sus acciones proféticas. Es bellísimo. Es bellísimo. Cuéntanos de tu vida. Ay, de mi vida. Pues, mira, Padre, yo nazco como Antonio el 17 de junio del año 71 en el seno de, bueno, ya son 54, ya deben ser años, porque ahora cuando me piden la edad tengo que restar, ya no me acuerdo. y nazco en el seno de una familia numerosa. Somos 11 hermanos. Wow. Yo soy el séptimo en esta línea. Somos seis hombres y 4 mujeres. Y eso es una tarea. Nacer en una familia tan numerosa imprime carácter necesariamente. Y es un regalo. Es un regalo espectacular. Necesitas definir mucho tu posición. Sí, es curioso. Desarrollas, sin saberlo, estrategias de Bueno, relación. Claro, porque de hecho, cuando esto quizás comentemos más tarde, ¿no? Cuando hablemos de formación y demás, pero cuando una familia está ordenada, se nota. Y cuando no está ordenada, también se nota, Padre. Entonces, las familias, los primeros hijos van tomando una serie de papeles, ¿no? Pues probablemente el primogénito se espera un cierto carácter más emprendedor, ¿no? Claro, cuando hay 2, 3 hijos, pues hay grandes papeles que ocupar. Cuando eres el séptimo y cuando empiezas a tomar conciencia que ya eres el 10º, ¿no? Ocupar el propio espacio, significarse uno mismo en esta red maravillosa de afectos, pues no es tan fácil. De hecho, tampoco es una elección, ¿eh? Es como encontrar un lugar desde donde sientes que tienes algo que aportar, que tienes algo que decir, que tienes algo que traer al mundo. Y sí, yo creo que al final también encontré ese lugar, Uh-huh. que tiene que ver probablemente con la comunicación, ¿no? Y tiene que ver con, tal como me lo describieron más tarde una amiga que es periodista, y es bonito también como otras personas te ven, más allá de lo que tú quieres proyectar o de lo que tú te cuentas, ¿no? Que tiene que ver con ver más allá de lo evidente. Es decir, tú ves una persona, te cuenta la historia de su vida, de lo que le sucede, de sus inquietudes, de sus pasiones, y es como miras un poquito así como por detrás, ¿no? Y ves otras cosas que no son tan evidentes. Ves sus heridas, ves sus ilusiones, sus anhelos, y creo que en parte mi papel en mi red familiar, que no me lo planteaba así, tenía que ver con 2 aspectos. Uno, tenía que ver con traer paz, y eso es muy interesante porque a lo largo de mi profesión también ha sido una constante, y otro tiene que ver con traer a la luz eso que no es evidente. Uh-huh. Eso que no es evidente. Sí. Todos andamos con esa historia. ¿Verdad? Somos un libro invitado a leer. Correcto. A veces nuestras portadas no cuentan todo lo que hay dentro. Cuentan nada. Claro. Cuentan nada. Y hay que adentrarse en los capítulos de la vida. Fíjate que el otro día tenía una amiga que me decía,
Dice, es que fíjate, el problema, muchos de los problemas que tenemos, es que dejamos de percibir al otro como un don. Cuando tú percibes al otro como un don, el mundo cambia. Wow, que eso es bellísimo. Es bellísimo porque es todo. Es ver la mirada de la misericordia, es ver el regalo, es ver la gracia de tener... Pero tiene un implícito extraordinario, que es que tú también eres un don para el otro. Wow. Sí, el otro día, tengo que confesarte esto, que el otro día que estabas hablando con tu hijo, ¿sí? Por el teléfono, ¿sí? Y le dices que es que tú eres un don para este grupo y Claro. ellos son un don para ti. Claro. Cuando yo escucho eso y empiezo a entender la dimensión profunda que tiene esto tan bello. Claro. ¿De dónde te nace este análisis? No creo que haya un lugar. No creo que haya un lugar específico, ¿no? O quizás sí y lo pierdo. Sé que hay una cita del Papa Francisco que a mí me inspiró, que decía, no bajeen. Creo que nos olvidamos. Creo que muchos de los problemas que tenemos es que somos unos desmemoriados. Nos olvidamos que todos somos hijos de Dios. Y vivimos una vida mundana. Bueno, claro, evidentemente tenemos que pagar facturas, tenemos que ir a trabajar, pero nos olvidamos que somos hijos de Dios. Claro, yo estoy hablando contigo, sí, un sacerdote, un hombre sí, pero también es un hijo de Dios. ¿Cómo voy a mirar yo a una persona cuando pienso, es un hijo de Dios, maravilloso? Y cada día cuando yo me lavo los dientes en el espejo y me afeito, también el que hay ahí en el espejo es un hijo de Dios. Y nos olvidamos de eso. Y eso nos mete en unos líos tremendos de descortesías, de miradas de soslayos. Bueno, es terrible eso. Mira, mis ingresos vienen por el mundo de la empresa. Y ahí a veces están los sables en alto. Bueno, no hemos contado... no hemos contado muchas cosas. Que tú eres psicólogo es verdad, de formación. Sí, fíjate que eso yo creo que también viene de esa lectura, ¿no? Yo recuerdo estar sentado cuando acabábamos con lo que sería el high school, ¿no? En su momento en España era el bachillerato y el curso de preparación universitaria. Estaba sentado en mi instituto escogiendo las opciones. Seleccionas las opciones, luego tienes un examen que te hace un promedio con tus medias del high school, del bachillerato, y estaba ahí en la duda. Y barajaba distintas opciones porque siempre he sido una persona curiosa. Arquitectura, derecho, empresariales, y psicología estaba ahí también, orbitando, pero me parecía como que era, como que era poco, ¿no? Hay una presión grande de tus hermanos antes. Bueno, había quizás más una recomendación de mi madre en este caso, que hiciese arquitectura o que hiciese económicas para entonces trabajar en una entidad bancaria en España que es muy famosa, que es la Caixa, que en los años, pues sería en los años 80. Era la mejor empresa de España. Era, claro, la referencia de entro ahí y ya me voy a jubilar, ¿no? Y trabajo estable y tranquilidad. Y mi madre decía, no, pues si haces esto, pues un trabajito en la Caixa, ¿no? Y si haces arquitectura como tu hermano que también está ahí y tu primo que es arquitecto, entonces las constructoras estaban a todo tren, nunca te faltará el trabajo. Y eran opciones muy atractivas para mí. Pero me paré un instante y un poco, como dicen unos amigos míos de Colombia, es como escuchar que me late, ¿sabes? Y entonces dije, es que a mí me late psicología. Muchos dicen que el que estudia psicología es porque quiere arreglarse primero. Bueno, creo que son estereotipos y como todos los estereotipos recogen algo de verdad, ¿sí? Okay. Lo que pasa es que es curioso esto porque en los psicólogos es como un dicho
ciertamente como malintencionado, decir, alguien que no está muy bien de la cabeza e intenta, ¿no?, sanarse. Pero en cambio, por ejemplo, cuando alguien tiene un accidente de tráfico y le queda una secuela en una pierna y estudia medicina y traumatología, probablemente también nace del mismo lugar y eso se ve mejor. Eso se ve mejor. O el que nació con los dientes muy torcidos, que tiene que llevar aparatos, ¿verdad? Y hace odontología porque sufrió un trauma terrible. Eso también se entiende desde un punto de vista más positivo. Pero sí, respondiendo a eso, creo que hay una parte de verdad. Creo que esa famosa expresión que en tu herida está tu misión. Uh-huh. Que es bellísima. Es bellísima y es cierta. Sí. Creo que también responde a algo también a por qué yo me metí en psicología, ¿no? Sí que es cierto que entré con una curiosidad que gracias a Dios aún mantengo, ¿no? De aprender, de cómo funcionan las personas, de cómo dos personas criadas, bueno, hay estudios maravillosos de esto, ¿no? Criadas en el mismo contexto o gemelos univitelinos separados del contexto, cómo desarrollan algunas veces vidas muy parecidas o muy distintas, ¿no? Y cómo sucede estas cosas, ¿no? Cómo las personas atienden a esos desafíos, ¿no? Eso siempre ha sido como, wow, una llamada de un atractivo, de una curiosidad fascinante. Es fascinante. Sí. Bueno, te contaba. 7º de 11 hermanos. En este marco, ¿no?, de un cura y un cuento, debo decir que no una familia especialmente religiosa, ni creyente. Sí, muy respetuosa, siempre, muy respetuosa. Con lo que hace referencia a la fe. Es muy normal en la España postfranquista. Sí, muy normal, aunque uno puede seguir una pista falsa, ¿no? Si dice, 11 hijos, ¿no? Es fácil que pienses en familias muy abiertas a la vida. Pero no era el caso. Muy normal en la España muy franquista y yo diría que absolutamente actual hoy. En general, En general, que siento que, bueno, tenemos la mochila llena de problemas y las iglesias vacías. Entonces, sí, es particularmente impactante los números de existencia de las iglesias en Fíjate, padre, que España. Hay una encuesta que han hecho recientemente, ahora no sabría referenciar la fuente, pero es una encuesta a nivel nacional, en la que dicen que por primera vez, desde que se está realizando esta encuesta, en los últimos aproximadamente 40 años, ha habido un sorpaso de personas que se declaran no creyentes. Y esto dibuja un escenario, yo soy un tío muy positivo, pero dibuja un escenario intenso para los próximos años, porque hay una desconexión cada vez más de la fe y eso, no sé cómo es el dicho, que quien no conoce a Dios, a todo Dios venera, ¿no? Y eso está entrando un montón de terapias y filosofías y creencias. Bueno, desde hace años está presente. Cuando la gente deja a Dios, porque busca un camino racional, y lo he visto muy claramente en 2 sociedades en las cuales he vivido, que fue Francia y España, donde la gente dice, no, la fe es una cuestión irracional, esto no tiene sentido, menos el catolicismo y bla, 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 pero terminan metidos en los hechiceros, los brujos, la nueva era, el tarot, los cristales. Porque el anhelo de eternidad sí lo tenemos. Claro, está inscrito en el corazón del hombre. Claro, pero nos despistamos o buscamos el camino fácil o la moda de turno. Es que ser cristiano es una barbaridad, pero en muchos aspectos no es fácil. No es fácil. Tú no lo eras. Claro, por eso digo. Ahora te voy a contar un poco cuál fue mi proceso, ¿de acuerdo? Yo estoy en esta familia, debo decir, 11 hermanos, es brutal el cariño, nos llevamos bien todos y eso es muy difícil. A veces hay familias de 3 hermanos y hay 2 que no se hablan, es terrible, ¿no? En nuestro caso, que yo recuerde, siempre nos hemos llevado bien.
Y yo diría que en los últimos como 20 años, en el que el hijo pequeño ya llegó como a la adultez, sobre los 18, los 20, ha sido todavía mejor. Y en nuestro caso, la familia es un lugar muy nutritivo, muy nutritivo. Es un lugar de orden, es un lugar donde uno recibe amor, es un lugar donde te ayudan a poner los pies en la tierra también, ¿no? Y es un lugar precioso, es un lugar precioso. Bueno, en este proceso yo siempre tuve como unas intuiciones o una inquietud de trascendencia o de espiritualidad y no es que tuviese un sistema de creencias establecido, pero tonteaba con las runas vikingas y el tarot y esta. De hecho, hice un curso de tarot en su día y demás. Y eso es como, bueno, cubría como una especie de necesidad, como quien va un día a un restaurante de estos de comida rápida, ¿no? Que puedes comer, pero probablemente no es lo más nutritivo. A la final, claro, no quedas satisfecho, no hay plenitud. Claro, o sacia algo, pero no del todo. Como una curiosidad, pero no es una plenitud espiritual. No lo es. Y claro, esto que te lleva como no sabes, pero de algún modo sientes que no es pleno, vas probando otras cosas. Sí, porque tienes sed, claro, tienes hambre, buscas la verdad, anhelas una respuesta. Pero no encuentras en ese mercado de creencias, no encuentras algo que te sacie. Entonces dices, pues por aquí no será, todo será el tarot, todo será X. ¿Vale? Me caso con mi novia de toda la vida, una mujer extraordinaria, con la que llevamos ya, pues entre noviazgo y matrimonio, la friolera de 35 años. Wow. 36, es espectacular. Y hay una de las cosas que más me llama la atención entre ustedes, es que aún guardan ese trato de ternura que parece que fueran novios, porque constantemente cuando hemos convivido, las llamadas telefónicas, los encuentros, cuando hemos compartido la vida juntos, eso me ha impresionado mucho. Que después de tantos años tienen todavía esas expresiones de cariño finísimas, parecen como si todavía fueran novios. Es que mi pregunta sería, ¿podría ser distinto? ¿Sabes? Porque alguna vez alguna amiga, sí, sobre todo las mujeres son más curiosas en esto, ¿no? Que o ha tenido algún divorcio o tenido parejas que, como un cierto encadenado de parejas, ¿no? Decía, ¿cómo haces? Y yo, claro, la primera vez que me lo preguntaron, me quedé como pensando y dije, mira, creo que una buena forma es decir, yo me casé para casarme una vez, padre. Y hoy tengo claro que esta es mi chica, ¿eh? Y que el Señor me escogió para ella y ella para mí. Y eso es para siempre. Y mi compromiso es para siempre. Y primero, yo creo que uno tiene que tener claro que amar sí puede ser una emoción y mariposas en el estómago, y también puede ser un gesto de cariño y muchas cosas. Pero para mí, quizás lo más significativo es que es una decisión. De la voluntad. Claro. Un acto de la voluntad. Un acto de la voluntad. Es decir, yo me casé con esa mujer y me gustaba físicamente y su carácter me gustaba entonces y me gusta ahora. Me gusta.
Pero es que decidí quererla. Y decidí, como quien hace un asado y tiene hambre, poner toda la carne en el asador. Y eso Jugártela toda por ella. te la juegas. Dice, ay, es que te puedes hacer daño. Pues no juegues, chico. Y luego esto tiene otras conexiones. Te la tienes que jugar. Y puede salir mal. Ah, claro, tío. Pero ¿cómo voy a construir una vida guardándome mis afectos? No puedo. Qué bello. Yo voy con todo. Yo voy con todo. Y luego me puedo ¿Es un riesgo? dar un golpe contra la pared y romperme la cara. Claro. Pero ¿cómo sería, padre, no vivir una vida plena porque sientes que te estás guardando, no vaya a ser que te hieran? Wow. Y esta expresión la he escuchado muchas veces en muchos jóvenes que tienen miedo, que no toman el riesgo. Y me lo han dicho, padre, es que el que se enamora pierde. Claro. Bueno, esto probablemente nos daría para otro cuento, porque los jóvenes tienen muchísima dificultad de contacto. Pueden whatsappearse, mandarse mensajes, pero luego le dices, no le mandes un mensaje. ¿Te gusta la chica? No le gastes un mensaje. Llámala. Ah, no, que se va a pensar que me gusta. Es que se trata de eso, ¿sabes? Pero hay miedo al riesgo. Entonces te decía, mi compromiso es a 100 y yo voy con todo. Pero luego uno tiene que cuidarlo como si mañana pudiese terminar. Esta pregunta la tengo que hacer. ¿De dónde sacaste esto? ¿El qué? Esta conciencia de amar como una decisión, de poner toda la carne en el asador, de jugártela. Ah, bueno, porque hoy estoy aquí, me siento muy feliz, pero puedes imaginar, padre, que en 36 años de relación no todo ha sido fácil. Uh-huh. El amor, las parejas, las personas, la vida nos golpea. Nos pasan cosas. Nosotros perdimos 2 bebés. Nosotros vivimos crisis económicas en la familia muy fuertes. Vivimos tensiones familiares de relación muy fuertes. Y en esos momentos uno no puede esperar mariposas en el estómago. Perdón, ¿estamos tontos o qué? Porque la vida es muy intensa. Entonces uno tiene que saber con quién se la juega. Dices, bueno, yo escogí a esta mujer y sé que ella va a dar la talla, porque la conozco, ya le tengo mucho la media tomada. Pero yo también voy a estar ahí. Y esto es un acto volutivo. Esto es, yo quiero amarla y quiero sostener esto. Y es, no sé si será la mujer ideal, pero yo voy a hacer mi parte y voy a intentar ser el hombre ideal. Y estar a la altura. Vaya, no es fácil. No es fácil. No es fácil. ¿Cuáles son los frutos de esto? Los frutos, pues hay 2 que son muy evidentes. Bueno, te decía, nosotros perdimos dos bebés que no llegaron a nacer y tenemos 2 hijos que son personas espectaculares. Yo digo, a veces los miro y digo, ¡buah, qué maravilla, qué maravilla! ¿No? Esos son 2 frutos evidentes del amor. Luego hay otros frutos indirectos. Por ejemplo, en nuestra casa siempre hay gente. Soy testigo. Siempre hay gente. Amigos nuestros, amigos de los niños que vienen a ver el fútbol y a veces yo le digo a mi esposa, pero estos niños no tienen más casa, ¿sabes? Pero es precioso, están ahí, mis hijos se sienten súper cómodos trayendo a sus amigos a casa, tienes amigos que te quieren, hay una relación muy bonita en las familias, con las familias políticas, es como que es fácil.
hay ternura, hay sensación de, bueno, hay complicidad, hay humor, nos tomamos el pelo, también nos enfadamos. Y nos enfadamos mucho, padre, porque discrepamos mucho. Pero ahora discrepamos mejor. Con los años. Claro, vas aprendiendo también. Sí, yo creo que esos son grandes frutos, sí. Es bellísimo, es bellísimo. Bueno, en este proceso que yo estaba como alejado de, ¿no? Bueno, alejado, o sea, yo vivía mi vida al margen. Hay un evento. Mi hija Claudia tiene un derrame cerebral. Tiene 3 años. Tiene un derrame cerebral. La llevamos a uno de los mejores hospitales de España, que es el Hospital de San Juan de Dios en Barcelona. Nosotros vivimos cerquita de Barcelona, como te decía. Y bueno, primero la llevamos a un hospital que está más cerca, que es nuestro hospital de referencia. Le hacen 1000 pruebas y no le encuentran nada. Uno de los doctores, el director de urgencias pediátricas, se huele algo y un tío sabio dice, no vamos a hacer ninguna prueba más, lo vamos a mandar directamente al hospital de referencia, le hacen un TAC y se ve un derrame cerebral en medio del cerebro. No se puede operar. Eso, durísimo. Y con los antecedentes de las pérdidas. Claro. Wow. Claro, porque las pérdidas se derivaban a un problema de coagulación sanguíneo que se dificulta que se acelera la coagulación. Entonces, claro, en estados incipientes del embarazo, pues claro, eso no progresaba. Pero claro, hay un derrame, conectamos también con el tema de la sangre. Bueno, para hacerlo breve, yo le pregunto al doctor si hay riesgo de muerte. Me da miedo hacer esa pregunta. Y me dice, sí. Vamos a probar un tratamiento no invasivo. Esto llevábamos como 6-8 horas de estábamos en el hospital. Mi hija iba perdiendo la movilidad. Los pies, las piernas, las manos, la movilidad se iba reduciendo. Y llegó un punto en que mi hija Claudia no se movía. Solo podía mover un poquito la cabeza. Terrible. Cuando el doctor nos dice que sí hay riesgo de muerte, a mí se me para el mundo. Y me hielo por dentro. Es terrible. Y estoy tan desesperado que me voy a la capilla del hospital. Y para ser honesto, podría decir que fui a rezar. Pero fui a hacer tratos, padre. A negociar. Fui a negociar. Tal cual. Y yo le decía, bueno, si tú... puedes imaginar, ¿verdad? Si tú estás ahí, si tú existes, si me salvas a la niña, yo haré, me iré dando volteretas a hacer una peregrinación, si por favor la salvas, yo haré no sé qué, todo. Creo, no recuerdo todo lo que llegué a prometer. Pero es totalmente válido. Es a quién más recurrir. Claro, pero yo aún estaba ahí, es como, vamos a jugar una carta. Okay. Sí, tanteando. Claro, pero fíjate que le dije a mi esposa así, no, me voy a la capilla. Me miró como que, de perdidos al río, ¿no? En España utilizamos esta expresión como ya
Si no tenemos alternativa, pues probemos lo que sea. Pero luego, esto de que fui a hacer negocios, a hacer tratos, lo vi más tarde, ¿no? El tratamiento funciona. O sea, mi hija, que estuvo como 10 días, que no se movía, que tuvo que volver a aprender a gatear, a caminar y también a escribir, o sea, tuvo que aprender de nuevo esto. A los 13 días estaba en casa, absolutamente normal, corriendo, saltando, cero secuelas, con un cavernoma. Digo el término porque me costó 4 años poder decir esa palabra. 0 secuelas. El Señor hizo su parte, ¿sabes? Y claro, y yo no hice la mía. ¿Qué te parece? Es muy normal. ¿Qué te parece? Es muy normal. Qué poca vergüenza, tío. Qué poca vergüenza. Pero qué bueno que lo reconoces. Sí, no hice mi parte. Seguía funcionando la vida seguía funcionando, pues los niños se hacían mayores y demás. Y luego hubo un momento en el que empecé a no encontrarme bien. Te estoy hablando probablemente de hará 12 años. 12 años, 13. Sí, quizás 13 años. Empecé a no estaba muy bien. No me dolía nada. Mi mujer, que es del campo de la salud, dice, hay que hacerse una analítica. Es como, hermano del santo, la analítica estaba perfecta. Ella es enfermera. Ella es enfermera. Y dice, no, pues te vienes, hacemos un análisis. Todos los parámetros estaban perfectos. Pero yo no me encontraba bien. Claro, yo que como psicólogo trabajo en el campo de la empresa, gran parte de la actividad que yo hago tiene que ver con el acompañamiento. Bueno, ahora le llamamos coaching porque parece que es como más moderno y demás, ¿no? Tiene que ver con el acompañamiento a directivos, tiene que ver con la formación de equipos de managers, directivos, de liderazgo y demás, y en el que hay una parte importante que yo también lo vivo mucho desde ese lugar, tiene que ver con el general entusiasmo. Interesante esto de entusiasmo, ¿no? De tener a Dios dentro, ¿no? Ateos dentro. Claro, yo me sentía cada vez menos entusiasta. Era como que me estaba como secando. Es como una pérdida de sentido en la que desde una mirada lógica no tenía sentido. Es decir, había estudiado una formación, trabajaba por mi cuenta en eso que había estudiado, tenía buenos resultados con eso. Sí, altamente exitoso. Cuando uno ve tu página web y todas el historial de empresas con que han trabajado. Bueno, pues, claro, dices como, qué bien. Multinacionales. Bueno, sí, bien. Empresas súper exitosas a nivel Europa. Y es como dices, oye, qué bien la vida, ¿no? Pero no era suficiente. No sabía. Yo sabía que no estaba bien. Y ahí yo no diría que entrase en una depresión, pero era como que cada día tenía que hacer como un esfuerzo para buscar en algún rincón una cita motivadora o una referencia como para tener la energía suficiente para ese día. Y además, yo creo que hay algo muy, muy bonito también, como que es sistémico, ¿no? Que es como, si tú no estás muy fino, tus negocios no van muy finos tampoco. Entonces, en la medida que yo me sentía como más frágil o más sin sentido, también veía como más proyectos, iniciativas se caían sin motivo aparente. Y era esta búsqueda en lo externo con una sed inmensa, una necesidad en lo interno. Claro. Y entonces es como, ¿qué puedo hacer?
¿Qué puedo hacer? Y quiso Dios que en uno de los talleres que yo facilitaba para mostrar pues, el trabajo sistémico y cómo trabajar con lo no evidente, esto que aprendí en mi familia, trabajar con lo no evidente resuelve los problemas evidentes. Ahí se presentó una persona de Colombia que se llamaba Íñigo y participó de ese taller porque también es un hombre muy curioso y nos traspasamos los teléfonos, y es todo muy bien. Y en este proceso se me ocurrió hacer una llamada a un sacerdote. Y yo recuerdo como si fuera la semana pasada cuando te llamé y te dije, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Aún recuerdo cómo te reíste, que no me hizo ninguna gracia. porque, claro, yo estaba en una desesperación total. Porque no me duele nada, es como que me duele la vida o me duele el alma o no sé. Y me dijiste, Tony, esto es de manual. O sea, es como los psicólogos trabajamos para la clasificación de enfermedades mentales con el DSM. Ahora creo que es el DSM-5, ¿no? El manual estadístico de enfermedades mentales. Y dices, es que esto es todo como de manual. Sí, es como, ¿sabes? Usted tiene congestión, tiene tos, tal, pues usted tiene gripe, pues lo mismo. Entonces, por una parte, es como me fastidió porque pensé, bueno, el orgullo, tío, pensé, yo... No soy estándar. No tanto eso, sino a mí esto, yo que soy yo el que le dice a la gente lo que le pasa. Es soberbia, es terrible. Entonces, es como, qué poca vergüenza, ¿cómo me puede estar diciendo que me pasa esto? Pero la alternativa, ¿cuál era? Seguir ahí en el secano. Seguir en el secano. Y bueno, bajé la cabeza y recuerdo las primeras semanas de este proceso, porque recuerdo que tú entonces ya estabas aquí en Estados Unidos y que hicimos un proceso de acompañamiento muy hermoso a través de WhatsApp y con lecturas, porque y ahí hay otra parte de mi propio proceso, que es yo hasta hace poco, bueno, creo que siempre he sido una persona muy emocional, que para defenderse de la vida puso el cerebro primero. El cerebro, clasificar, ordenar, A más B es igual a C. Entonces tenía que... Claro, ahora sé que para algunas cosas ese orden no ayuda en nada, pero a mí me ayudó mucho que fuiste muy respetuoso con eso y alimentaste una parte de ese proceso más racional, ¿no? Y me gustó mucho porque era como A más B más C, bueno, no sé cuándo va a llegar el wow, ¿sabes? Pero era ordenado y me daba la sensación de que estoy haciendo un camino. Y eso me calmaba un poco la sed. Y recuerdo una vez que me dijiste, Tony, los cristianos crecemos en comunidad. Tienes que ir a la iglesia. Bueno, ¿qué cosa me dijiste? ¿A la iglesia? Uf. Porque además, en aquel tiempo, había un sacerdote que era muy viejito, pobrecito, y supongo que ya estaba como muy cansado, con un hilito de voz. Yo pensaba, digo, seguro que si pudiera hacerlo en latín y de espaldas a las personas, pues lo haría. Y es como, claro, identificaba a la iglesia con el sacerdote también, ¿no? Errores de novato, ¿qué le vamos a hacer? Y me dijiste, recibirás una señal cuando sea el momento. Entonces yo recuerdo que a veces hacía algún pequeño rodeo cuando iba a casa para pasar por la iglesia. Es como la
la miraba como si la estuviese cortejando, ¿sabes? Que no está muy lejos de tu casa. No está muy lejos de mi casa. Gran ventaja. Y entonces, bueno, pero no me acerqué. Y una vez, una de nuestras amigas del grupo dice: chicas, ¿habéis visto qué guapo es el nuevo sacerdote? Y yo me quedé un poco así, sorprendido. Digo, esa es mi señal. Y fui a ver a un sacerdote. Fíjate que en todo este proceso siempre había como para mí un día muy especial para ir a la iglesia, que sí o sí yo iba a la iglesia ese día. No sé responderte exactamente por qué. Bueno, sí, porque es la misa del gallo. Porque es la medianoche de Navidad. Medianoche de Navidad, que además en mi casa siempre se hace una gran, sobre todo cuando nos casamos, ¿no? Celebramos viene familia de distintos lugares y celebramos una gran fiesta de Navidad. Y claro, los primeros años yo le decía a mi mujer, me voy a misa. Y me decía, hombre, ¿cómo te vas a ir a misa si tenemos a toda la familia aquí? Y los primeros años aún transigía con eso. Pero luego le dije, pero vamos a ver una misa. Vamos a centrarnos. ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué estamos celebrando? ¿El asado que nos vamos a comer? ¿Estamos celebrando eso? Digo, vamos a ir a misa. Y entonces, esa noche que me fui a misa del gallo, me encuentro con Musén Oriol, es el párroco que estuvo unos 8 años en nuestra parroquia, un cura joven, absolutamente apasionado, vital. Que fue estrella del balonmano. Que fue jugador profesional de balonmano. Que abandonó... Exitoso. Sí, que abandonó eso por una llamada, porque, claro, cuando hacían viajes para ir a jugar, lo primero que hacía era buscar una iglesia y su entrenador le dijo, quizás tienes que balancear y tomar una decisión, porque, ¿no? Bueno, pues este sacerdote, claro, estaba yo ahí con todas las abuelitas en la cena de Navidad y un señor pues de 45, 46 años, ¿sabes? Y viene, estamos hablando un rato y de dónde eres, bueno, un poco la historia. Y yo le digo, oye, quiero hablar contigo un día. Porque tú me recomendaste, tienes que ir a misa, tal. Y bueno, lo voy a ver un día y recuerdo que me dice, bueno, no sé, tú me dirás, ¿no? ¿Qué quieres? Y recuerdo, ahora me río, entonces no me hizo ninguna gracia, que yo le dije, necesito estar más cerca de Dios. Había ensayado, porque digo, claro, esto es como el médico, ¿no? Me va a preguntar, ¿qué te pasa? Y yo había ensayado mi fórmula de, le voy a decir esto, tal, todo... bien ordenadito, siguiendo el patrón. Y cuando me dicen, ¿qué te puedo ayudar? No sé de dónde emerge una voz que dice, necesito estar más cerca de Dios. Y a la vez que digo eso, mi cabeza dice, ¿pero de dónde ha salido esto? Yo no lo he dicho. Y fíjate que esto llegó un momento en que fue una constante. En mi proceso de conversión, es como el proceso lo tenía que amarrar la cabeza. Ya sé, me vas a decir que no va así, Tony, sí, yo lo sé, pero uno también es duro de mollera. Entonces, en este proceso, Musén Oriol lo hizo con una elegancia y un respeto espectacular. Yo iba a misa y era muy curioso porque, claro, no había estado formado en nada, no había estado evangelizado. Entonces pues miraba el Padre Nuestro, sí que me sabía el Padre Nuestro. Curiosamente intentaba ir como cada vez que podía, como 2-3 días por semana a misa por la tarde. Y recuerdo, lo hacíamos, si recuerdas nuestra iglesia, hay una nave central
y hay una pequeña nave lateral, que es una construcción típica del románico, y ahí tenemos un altar chiquitito donde está el Santísimo, y encima del Santísimo hay una imagen preciosa de Jesús. Y yo recuerdo que los primeros días de ir a misa miraba esa imagen y pensaba, qué bonito, qué bonita, ¿no? Iba a la misa. Estaba en la misa, sentía ahí muchísima paz y salía de misa y digo, no debo estar bien, no me acuerdo de qué era el evangelio de hoy. Y entraba como en un estado alterado, no recordaba nada. Como un robot. No tanto como robot, sino que cuando el sacerdote estaba leyendo la palabra, pensaba, claro. Y cuando salía de la misa, no me acordaba de nada. De hecho, le pregunté a mi esposa y estuve mirando, digo, no vaya a ser tenga un problema yo neurológico. O espiritualmente más grave. Pero no. Y con el tiempo me di cuenta que primero miraba la figura de Jesús y luego la mirada se me iba al sagrario. Y luego no podía hacer otra cosa que mirar al sagrario. Y llegó un momento en que digo, es que tengo que romper esto porque la cabeza no alcanza. Es como, ¿sabes? Como lo del angelito que está intentando llenar el mar con una concha en el Sí, que le explica a San Agustín. ¿No? Y que San Agustín le dice, esto no tiene ningún sentido. Y el ángel le dice, pues, si estás intentando hacer lo mismo. Con la Trinidad. Claro, y no te cabe. Entonces llegó un momento que digo, tengo que ver cómo dejo a un lado la cabeza para que el corazón, en el sentido más espiritual, tome el mando. Y ahí hubo un evento muy, muy importante para mí, que fue un retiro de Emaús. El mismo Mosén Oriol me dice, tienes que ir a un retiro. Yo le digo, bueno, yo voy entregado a lo que tú me digas. Y le digo, ¿y esto de qué va? Dice, no te puedo contar. Digo, pero... Dice, no, o sea, confía. Digo, bueno, tú me dices que tengo que poner en mi maleta y ya está. Participé de un retiro de Emaús y este retiro para mí fue de grandísimo impacto. Porque en este retiro yo tomé 2 decisiones. La primera, igual que con mi esposa, ¿me lo juego todo a esto? No hay retorno. No, o sea, quemo mis naves. Ya está. Este es mi camino de vida a partir de ahora. Y el segundo es que la cabeza va a un lado. Es un fruto muy bello porque yo sí recuerdo ese tiempo. Ah, pues tú viviste. Sí, siempre. Te agobiaba con llamadas constantes. Hombre. Claro, sí. Para mí esto fue una respuesta a mis oraciones y de ver la fidelidad de Dios. Como cuando alguien con sincero corazón le busca, el Señor se hace el encontradizo. Absolutamente. Y llega, se acerca y con su palabra hace que nuestro corazón arda y nos renueva y nos sana y nos saca del hoyo. Claro, pero es que para mí, o sea, era algo espectacular porque es como quien descubre un regalo. Bueno, es como quien descubre, no, esto es descubrir un regalo maravilloso. Bueno, yo ya había cumplido 45 años, ¿sabes? Y es como descubrir esa novedad, es decir, qué maravilla, y a la vez pensar, ¿dónde he estado yo 45 años? Lo que me he perdido con eso. Claro, cuando yo ahora veo, por ejemplo, a mi hijo con 17 o a chavales con 12, con 14,
pienso, qué suerte que puedan tener a Dios en su vida con tanta conciencia ya, Tan temprana edad. tan temprano, ¿sabes? Entonces, claro, yo descubrí eso con 45 y para mí fue un auténtico regalo y lo sigue siendo, porque no lo había pensado en estos términos hasta ahora que estamos hablando, ¿no? Que es como, sí, yo dije, apuesto todo aquí y pongo todo mi corazón en esto, como con mi esposa, pero luego también hay que cuidarlo como si mañana pudiese terminar. Wow. ¿Sabes? Sí. Porque también he cometido a lo largo de los últimos años ese error. Decir, ya está, ya me convertí, el Señor me ama, ¡ay, qué bien! Ya iré a misa mañana, ¿sabes? O ya leeré la palabra, hoy no me viene bien, mañana. O la confesión, hoy se me hace un poco tarde, ¿sabes? Entonces, claro, el que busca, encuentra. Si no buscas, no encuentras. Y si tú estás, el Señor está. Bueno, de hecho, el Señor está siempre. Pero si tú tienes fiel esta actitud de búsqueda, Él se hace mucho más presente o tú estás más disponible para percibirlo. ¿Sí? Y entonces esto también es muy interesante de decir, oye, que hay que poner de su parte. Tienes que poner de tu parte. Lo maravilloso de esta historia es que el Señor te ama siempre. O sea, Él ya se la jugó, ¿sabes? Él ya se la jugó. Con tu nombre propio. Eso. Él se la jugó. O sea, no vayas haciéndote el despistado, no vayas haciéndote el remolón. Tío, que es tu vida la que está en juego, ¿sabes? Y hay que estar atento también ahí. Y también ahí me reconozco que a veces me despisto y me entra pereza. O algo que también es muy sistémico, ¿no? En sistémica hablamos de que el orden es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? ¿No? Y también a veces me reconozco que el Señor en mi orden de prioridades pues no está en los primeros lugares o está que no me acuerdo ni dónde está. Y esto es necesario estar atento con eso también. En esos momentos en que Él ha ocupado sus primeros lugares, ¿qué te ha aportado en tu vida? La vida brilla más. La vida brilla más. Hay más paz en mi corazón. Yo soy una persona que está como muy expuesta, porque, bueno, evidentemente soy marido, soy papá, trabajo con muchas personas en procesos de acompañamiento, de coaching, de dirección. Cuando yo pongo al Señor en los primeros lugares, mi vida se aquieta y siento que está más amorosa. Y desde ahí puedo atender mi vida muchísimo mejor. En 2 palabras, Uh-huh. esta experiencia de conversión. No sabría decir 2 palabras de experiencia de conversión. Para mí, probablemente una palabra sería gozo. Gozo. Con mayúsculas y negrita. Y la otra palabra, también en mayúsculas, sería probablemente fidelidad. O sea, imagínate que pudieses tener un amigo del alma que siempre te respondiera. Que cuando te equivocas un poco, te corrige con un amor infinito. Que aunque no lo llames, te llama a él y se preocupa por cómo estás. ¿Te imaginas eso? Pues ya lo tienes, ¿sabes? Ya lo tienes. Lo que ocurre es que a veces nos despistamos, padre. Nos despistamos. Y yo tengo que estar atento porque
a menudo me despisto. Bueno, todos. A Ahora menudo están me despisto. los instrumentos que el Señor nos dio para Claro. quitarnos ese despiste de encima. La confesión, Claro. la Santa Eucaristía, el pertenecer a un grupo en el cual la amistad sea guiada a Cristo, sea yo ayudado a encontrar a Cristo. Fíjate que eso fue un descubrimiento muy hermoso para mí. Llevaba unos días que por asuntos varios, lleva varias semanas que no había podido ir a la iglesia de mi parroquia. Entonces, como para salvar esto, pues hay una cerquita del trabajo, pues salía un poco más tarde y me quedaba allí. Y un día, había un evento familiar, no recuerdo cuál era, y le digo a mi esposa, es que quiero ir a la iglesia. Dice, hombre, pero ya tenemos esto, vete con tu hijo a la otra parroquia. Y digo, no, es que necesito comunidad. O sea, echaba de menos a mi comunidad. Y claro, esto es algo que me di cuenta y pensé, vamos a ver, ¿a quién realmente echaste? ¿A qué persona echas de menos? Y no había una persona específica a la que echara de menos, a la que quisiera ver, podría llamarla a su casa, ¿no? Este sentido de comunidad, de pertenecer, ¿sí? De hablar con la abuelita de turno, de hablar con el señor Ramón, que tiene 90 años, de hablar con ese papá que tenemos niños de la misma edad. Es como, esta es mi familia. Es mi familia. Claro, todo esto cuando uno ha sido educado es extraordinario porque lo tiene muy integrado. Pero cuando uno lo descubre, es doble regalo. Es una fascinación. Es doble regalo. Es tremendo. Dices, me tocó la rifa. Es precioso. Sí lo he notado. Es una de las cosas que me asombra de tu vida en la fe. Es eso. Claro, y además, lo que viene luego. O sea, ya me tocó la rifa. Dice, no, pero prepárate porque te viene el premio gordo. Dice, pero yo no jugué. No importa, alguien jugó por ti, ¿sabes? Y de ahí han venido cosas preciosas. Por ejemplo, me invitaron a participar en el equipo de Nueva Evangelización. Nuestra parroquia entró en una dinámica preciosa del Divine Renovation y me invitaron a participar en el equipo de Nueva Evangelización. Y no sabes, padre, qué locura de amor es eso, porque el mundo, la necesidad de las parroquias, de ser parroquias misioneras, de ser parroquias de servicio, de ser parroquias que van al encuentro con el mensaje de Dios, y luego que se planteaban metodologías y sistemas que yo conocía de la empresa. Entonces es como una integración de mis dos mundos maravillosa. Algo que solo Dios puede hacer. Es espectacular. Sí. O sea, y de ahí vinieron, por ejemplo, me invitaron a participar. Hay una fundación en España que se llama AUTEM. AUTEM es una fundación que está pensada para acompañar a sacerdotes en este proceso de la nueva evangelización. Y hacen unas formaciones y hacen acompañamientos y me invitaron a participar ahí. Entonces hay un curso para sacerdotes, cursos para laicos, y ahí estamos haciendo, yo digo, pues yo trabajo liderazgo y es precioso porque, claro, es un liderazgo desde el Evangelio. Pero sin una intencionalidad directa o sin una búsqueda directa, es el tipo de liderazgo que yo promuevo. Que es a la final el servicio. Claro, y yo pensaba, o sea, estaba siguiendo las pistas, pero no tenía esa conciencia. Es tan hermoso, es como si haces el camino, ¿sabes? Y luego alguien te va mostrando que todas esas elecciones han sido correctas. Es bellísimo. Pero esto no es gloria tuya, ¿sabes?
O sea, eso no es mérito mío. Reconoces que te ha sido dado. Esto es dado. Esto es dado. Y yo, si algo puedo dar gracias es, Señor, gracias por ponerlo en forma que lo supiera leer. A veces le pido, Señor, si me quieres decir algo, no seas sutil. Sé claro porque no vaya a despistarme, ¿sabes? Porque, bueno, pues eso. Y entonces es como, dices, ¡buah! Lo que yo sentía desde una intuición que tenía que ir por ahí, que era como que había más verdad, ¿sabes? Luego está la palabra detrás, que hace match. Perfecto. ¿Cómo mejora esto, esa dinámica familiar? Bueno, debo decir que mi proceso de conversión al principio fue un terremoto en mi familia. Fue un terremoto porque yo cada vez me iba acercando más al Señor. Hay un proceso de Emaús que es como, vale, ahora ya sí voy con todo, me fío todo. Entonces de repente yo digo, bueno, a partir de hoy aquí se bendice la mesa. Entonces mi mujer me miraba así como, bueno, pero... Nos volvimos monjes. Claro, a ver, pero tú estás casado. Que no... Entonces, claro, eso generó una dinámica como que yo ahora diría que fue como muy excesiva, ¿no? Muy excesiva, no porque lo fuera, sino porque el contexto no estaba preparado. Rompió un paradigma. Claro, rompía un paradigma con una dinámica de familia establecida. Mis hijos pues ya tenían, pues Claudia tenía cerca de 10 y Adrián tenía pues 8. Entonces era como raro. Y claro, cuando yo le decía a mi hijo, que luego te contaré también de mi hijo, cuando le decía que me iba a la iglesia, él decía, es un domingo, no lo veo durante toda la semana y ahora se va a la iglesia y luego se queda hablando con sus amigas de misa, decía, las amigas de misa, es como que también mi papá no me quiera tanto porque se va y podríamos ir a jugar al balón o dar un paseo en bicicleta y demás, ¿no? Y eso también a mí me ayudó un poco a poner conciencia y también poner orden. Y hubo un momento muy bonito en el que yo en oración le dije, Señor, o sea, yo voy con todo, pero necesito encontrar una forma más amable. Sí, porque si hay un peligro de desfase. Claro. Hay un peligro de perder el norte y de no saber dónde poner las prioridades. Claro. Entonces, esta es una buena mujer. Tú me trajiste esta mujer, yo amo a esta mujer me ama a mí, yo te amo a ti. Esto no se va a romper, yo lo tengo claro. Algún momento tuve mis dudas, porque yo estaba muy empecinado. O sea, es como, ¿esto es el amor? Pues así. Y es como, es raro, ¿no? Hacer que sea tan forzado. Y yo lo forzaba mucho. Esa es una característica de los recién convertidos. Lo forzaba mucho. Sí. Y un día, mi esposa, que es bastante más inteligente que yo, me dice, no me aprietes tanto. O sea, entiendo que esto es importante. Yo no digo que no a este proceso. O sea, veo que te hace muy feliz, pero necesito un poquito de espacio. Es que era muy intensito yo, padre. Y dije, ok. Y entonces no retiré la presencia, pero sí la intensidad. Sí la intensidad. Y desde entonces, yo diría, desde los últimos quizás 3-4 años, mucho mejor. Y también es precioso este proceso. Cuando yo dejo de insistir, la familia se aproxima. En este proceso, mi hijo pequeño, Adrián, yo diría en el último año y medio, por eventos que le han sucedido, ha sufrido un proceso de conversión extraordinario. Extraordinario.
y vive la fe con una alegría, con una pasión. ¿Esto es respuesta a tus oraciones, a tus deseos? Claro. ¿O a tu trabajo? Bueno, no sabría decir. Probablemente va más en la línea de mis deseos y oraciones. Porque llegó un momento que yo decidí, mira, Señor, yo te busqué a mis 45. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Sí, yo buscaba afuera, tú estabas en fin. Yo no quiero forzarte en mi familia. Del mismo modo que yo amo a mi esposa como un acto voluntario, comprometido y decidido de amor a ella, así quiero que sea contigo. Y retiré un poco esa intensidad. Entonces pasé de decir, bueno, mañana vamos a misa, a decir, yo mañana voy a misa. Si alguien quiere venir, pues saldré a las 8:30. Y en el último año y medio, mi hijo Adrián ha habido un proceso de conversión espectacular, absolutamente precioso. En el caso de mi hija, probablemente escuchará este podcast y se sonreirá, pero se está aproximando tímidamente, como si fuese pues detrás de la cortina del escenario, ¿sabes? Se aproxima sin que no la vean. Y luego lo que está sucediendo también es que tanto mi esposa es más reservada, pero yo creo o intuyo que está absolutamente rendida, pero aún no lo sabe. Wow. Porque entonces, fe y esperanza. Porque ¿sabes qué pasa, Padre? Que por sus frutos los conoceréis. Entonces, yo estoy mal, me voy a la misa, me voy un rato al sagrario y vuelvo centrado. Yo soy psicólogo, pero eso es mejor que ir a terapia, ¿sabes? Wow, qué bonito testimonio. Claro. Y a Adrián le pasa lo mismo. Y yo estoy feliz. Y las relaciones que tengo con personas en la órbita de parroquia son hermosas. Y vivo mi fe con muchísimo sentido. Es algo como que vertebra mi vida. Y también la de mi hijo. Y a mi hijo le están pasando cosas. Y claro, no es el testimonio de alguien que fuiste a un retiro y te platicó. No. O sea, mi esposa está viendo como su hijo le cuenta que fue una adoración y que le pasó esto y le pasó otro y que tuvo palabra y entonces, y además es bellísimo porque su madre le dice, pero cuéntame cómo es. Y él le dice, es que no puedo contar. O sea, tienes que vivir esto, mamá. ¿Sabes? Y es como un teaser, ¿sabes? Sí, absolutamente. Y ella es como, bueno, me reconozco mucho en ella. Por eso te digo que va a caer. Pero el Señor tiene sus tiempos. Siempre. El Señor tiene sus tiempos. Yo creo que tú también has sido testigo de ver los milagros que el Señor ha hecho en mi propia familia. Es un privilegio poder ser testigo de esas cosas. Claro. Y en cierta parte estar ahí ayudando al tiempo, al momento, y eso te lo agradezco mucho. Claro. Tony, esto da para largo. Probablemente. Vamos a un segundo episodio porque esto está fascinante. Sí, es una historia de amor. Todas las buenas historias son historias de amor, Padre. Que sí. Por eso es que nos gusta tanto la música romántica. Esto. Y porque tenemos una edad también. Venga. Sí, uno aprende a valorar lo bueno después. Sí, señor. Bueno, para la próxima
y espero que ustedes estén disfrutando tanto como yo este encuentro maravilloso. Han sido tantos encuentros hermosos con gente que nos ve, que nos saludan. Hola padre, lo sigo, lo he visto y en tantos lugares que parece impresionante. De verdad, gracias. Gracias por sus oraciones, gracias por sus comentarios positivos. Gracias por estar, inscribirse. Esto es importante para nosotros, por sus donaciones que también nos ayudan a seguir adelante y sobre todo por sus oraciones, así como las nuestras por ustedes. Bendiciones y hasta pronto. Gracias, Tony. Muchas gracias, padre.